¿No les pasa que a veces terminan de leer o ver una historia y se quedan con esa sensación de que algo falta? Como si el verdadero final, bueno, todavía no estuviera escrito. Justamente esa es la sensación que deja uno de los relatos más influyentes de la historia. Pues justamente esa es la sensación que deja la gran narrativa de la Biblia hebrea. Y para entender por qué, hoy nos vamos a meter de lleno con un concepto que es clave, la expectativa mesiánica. Una idea que, fíjense, cierra un capítulo pero al mismo tiempo deja la puerta más que abierta para el que sigue. Bueno, para entender el origen de esta tremenda expectativa, tenemos que viajar a un momento muy clave. El periodo justo después del exilio. Imaginen la escena. El pueblo de Israel ha vuelto de Babilonia, el templo se reconstruyó, todo parece un final feliz, ¿no? Pero la realidad, era muy diferente. La restauración se sentía incompleta. Y, ojo, esta decepción no era una sensación abstracta. Tenía causas súper concretas. Primero, no había soberanía real, para nada. Seguían bajo el dominio de un imperio extranjero. Tampoco había estabilidad. La región era un polvorín, un foco constante de tensiones. Entonces, toda esa promesa de una restauración gloriosa chocaba de frente con una realidad durísima. Se creó, digamos, un vacío enorme entre lo que se esperaba y lo que se estaba viviendo. Y es justo ahí, en ese vacío de poder y de esperanza, donde una pregunta empieza a tomar muchísima fuerza. Impulsada, claro, por las viejas promesas y por las críticas de los profetas contra la injusticia, la gente empezaba a preguntarse, bueno, ¿y ahora qué? ¿Quién nos va a sacar de esto? ¿Va a venir por fin un líder que traiga la justicia y la restauración que tanto esperamos? Y esta pregunta, claro, no se queda ahí flotando en el aire. Poco a poco empieza a tomar forma, a cristalizar alrededor de una figura muy específica, un concepto que crece casi orgánicamente para llenar ese vacío en la historia, la figura del ungido. La palabra clave acá es Mesías, que como muchos saben viene del hebreo Mashiach. Y su significado literal es súper concreto, el ungido. A ver, en el antiguo Israel se ungía con aceite a los reyes, a los sumos sacerdotes, para consagrarlos, para designarlos para su función. Así que, en su origen, no es un término místico ni nada por el estilo, sino más bien político y ceremonial. Se usaba para nombrar a una figura elegida por Dios para una tarea bien específica. Pero, y acá viene lo interesante, el concepto no se quedó quieto. Para nada, evolucionó un montón. Primero, pasó de ser solo un título para un rey a convertirse en la esperanza de un gobernante ideal, uno que por fin restauraría la soberanía. Y con el tiempo, la idea creció todavía más. Ya no se trataba solo de política, sino de una renovación total. Se empezó a esperar que este ungido fuera un agente de cambio casi cósmico, alguien que viniera a reparar todo lo que estaba roto en el mundo. Ahora, un punto que es crucial entender es este. No había una sola idea de cómo iba a ser este Mesías. Para nada. Algunos esperaban a un guerrero, un líder militar. Otros a un sacerdote perfecto. Otros a una figura casi celestial. Las expectativas, la verdad, variaban un montón según el grupo y la época. Pero, y este es el pero importante, todas compartían una intuición de fondo, un diagnóstico común. La historia, así como va, no está terminada. El relato todavía no llegó a su final. Y para que se entienda bien la fuerza de este sentimiento, de esta espera, vamos a dar un paso atrás. Hagamos un repaso súper rápido de todo el arco narrativo de la historia hasta este preciso momento. ¿Recuerdan? Todo empieza con el orden de la creación, un mundo bueno, en armonía, pero ese orden sufre una ruptura que mete el conflicto en la historia. Después viene una promesa, una alianza que le da un nuevo rumbo a todo. Esa promesa se intenta consolidar en un reino, un proyecto de paz. Pero claro, el poder se corrompe, el reino se fractura y llega el desastre, el exilio, la pérdida total. Y de esas cenizas surge una esperanza de restauración. Pero como acabamos de ver, es una esperanza que deja un signo de interrogación gigante. Y así, tal cual, es como termina la primera gran parte del relato bíblico. No con una respuesta, no con un final feliz, sino con una tensión al máximo. La historia llegó a un punto culminante de pura espera. La gran pregunta sobre la restauración definitiva sigue ahí, en el aire. Es literalmente un final en puntos suspensivos. Y esta pregunta que queda abierta es justamente el puente perfecto hacia la siguiente gran etapa del relato. En nuestro próximo análisis vamos a ver cómo el Nuevo Testamento agarra esta expectativa tan intensa y la responde, pero reinterpretándola de una forma totalmente radical e inesperada con el concepto del reino de Dios. Así que como ven, la historia está lejos de terminar. De hecho, apenas está por comenzar de nuevo.